Hola, para nosotros es un placer acompañarlos en este día. Somos estudiantes de primer semestre de ortodoncia de la Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá, y vamos a desarrollar algunos conceptos importantes para entender el tema de análisis de elementos finitos y su aplicación en la ortodoncia, que nos sirve para analizar los procesos de reabsorción radicular. Este es un efecto secundario significativo e impredecible que afecta las estructuras dentales mediante la técnica de estudio de elementos finitos. Exactamente, la reabsorción radicular externa se produce tanto en las estructuras internas como externas de los dientes y presenta tasas de prevalencia que varían entre los pacientes. Bueno, importante también que sepamos que la gravedad de este problema está influenciada por muchos factores, como por ejemplo la magnitud y la dirección de las fuerzas ortodónticas. ¿Qué más puedes agregarnos, Sonia, sobre esto? Claro que sí, ya les voy a explicar. Existen diferentes factores que tienen que ver con la reabsorción radicular durante el tratamiento de ortodoncia. Entre ellas, cabe destacar el tipo de movimiento dental. Algunos movimientos más complejos o excesivos, como la intrusión o la retrusión, pueden aumentar el riesgo de reabsorción. La duración del tratamiento es otro de los elementos a tener en cuenta, ya que los tratamientos prolongados pueden predisponer a un mayor riesgo de reabsorción. Otro factor es la edad del paciente, ya que los pacientes más jóvenes tienden a tener una mayor potencial para la reabsorción radicular. Posiblemente esto es debido a la mayor actividad del tejido óseo. También hay que tener en cuenta la historia dental, la biología del paciente, la técnica y la colocación de la fuerza, ya que las fuerzas desmesuradas o mal calibradas pueden causar estrés adicional a las raíces. Y también las condiciones sistémicas de cada individuo, metabólicas o endocrinas, pueden influir en la salud periodontal y en la reabsorción. Bueno, también importante y crucial que nosotros consideremos la morfología de la raíz de cada diente y la duración que va a tener el tratamiento. Estos dos factores son muy influyentes en la susceptibilidad a la reabsorción. Basaremos nuestro video en el análisis del artículo publicado en el 2023 en el Journal Healthcare titulado Assessment of the Orthodontic External Resorption in Periodontal Breaking Down, a Fine Elements Analysis. Parte 1 y parte 2. A continuación, describiré los materiales y métodos utilizados en este estudio. Para que podamos entender más fácilmente la metodología de este estudio, debemos entender primero que los elementos finitos son una técnica numérica utilizada para resolver problemas complejos de ingeniería y física. Esta metodología permite descomponer un objeto o un sistema en un número finito de partes más simples, conocidas como elementos, y se aplican en ortodoncia para simular y analizar el comportamiento de los dientes, las raíces y los tejidos circundantes bajo diversas fuerzas ortodónticas. Les explicaré a continuación cómo se utiliza esta técnica. En primer lugar, se crean modelos tridimensionales de los dientes, raíces, estructuras periodontales, a partir de imágenes radiográficas o escaneos digitales. Estos modelos representan la anatomía precisa del diente. Definición de materiales. Es importante asignar propiedades mecánicas a los diferentes componentes del modelo, como la elasticidad del esmalte, la dentina, los tejidos periodontales. Esto permite simular cómo estos materiales responderán a las fuerzas aplicadas. Posteriormente, se aplican cargas representativas de las fuerzas que se usarán en tratamientos ortodónticos, como la intrusión, la extrusión, la inclinación o la rotación de los dientes. A continuación, se utilizan métodos numéricos para resolver las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema bajo estas fuerzas. Esto permite obtener datos sobre desplazamientos, tensiones y presiones de las raíces y de los tejidos periodontales. Estos análisis pueden ayudar a predecir la reabsorción radicular y otras complicaciones, permitiendo a los ortodoncistas ajustar su plan de tratamiento para minimizar los riesgos. Entonces, podemos decir que esta técnica de elementos finitos proporciona a los ortodoncistas una herramienta poderosa para comprender mejor cómo las fuerzas ortodónticas afectan a los dientes y los tejidos circundantes, mejorando la planificación y ejecución de tratamientos.
¡Qué interesante! Ahora hablemos con más detalle sobre cómo se llevó a cabo el estudio sobre el cual estamos discutiendo. Se utilizaron 81 modelos 3D del segundo premolar inferior. Estos van a derivarse con tomografías computarizadas de haz cónico. Bueno, doctora, ¿y cuántas simulaciones se realizaron en total? Bueno, pues se realizaron 324 simulaciones de análisis de elementos finitos, lo que nos permitió evaluar la distribución de la tensión bajo diversas fuerzas ortodónticas. Y para asegurar la precisión anatómica, hicieron una reconstrucción manual de imágenes, ¿verdad? Así es, también simularon una rotura periodontal horizontal para analizar cómo se distribuye la tensión en las estructuras dentales. Ok. Es importante mencionar que se tomaron pacientes con diversos niveles de pérdida ósea en la región cervical en el primer tercio de la raíz y teniendo en cuenta solo el segundo premolar inferior. Y solo se incluyeron los tejidos de soporte circundantes faltantes. En las primeras dos figuras se observa el segundo premolar con periodonto intacto. Este fue reconstruido lo más cerca posible de la forma anatómica original. Posteriormente, se visualizan las imágenes tras aplicar las diferentes fuerzas posibles sobre los dientes que producen los movimientos dentales, tales como extrusión, intrusión, rotación, inclinación y traslación. Bueno, ¿y qué pasos adicionales tomaron para mejorar la calidad de los modelos? Bueno, los modelos fueron sometidos a procesos de suavizado para minimizar las anomalías de la superficie. Así pues se va a garantizar que las áreas de visualización de tensiones fueran casi continuas. ¿Y cómo evaluar los criterios de falla en los tejidos dentales? Utilizaron el software Abacus para ejecutar las simulaciones y aplicaron los criterios de falla de Tresca. Esto ayuda a evaluar la tensión de corte en los tejidos dentales. Excelente. Las proyecciones codificadas para colores fueron una herramienta muy útil para visualizar los niveles de tensión. ¿Ustedes saben qué revelaron? Claro, las proyecciones indican las áreas con riesgo de reabsorción radicular externa, enfocándose tanto en toda la estructura dental como en componentes específicos de la dentina. Como comentamos al inicio, este artículo tiene dos partes. En este momento continuaremos con la discusión del tema que ya hemos venido tratando. Los procesos de reabsorción en el periodonto y en el diente durante el tratamiento ortodóntico nos resultan muy interesantes, así como reconocer el hecho de que la presión hidrostática máxima en el ligamento periodontal juega un papel tan importante. La aplicación de fuerzas ortodónticas pueden inducir diferentes niveles de isquemia en el tejido periodontal, lo que a su vez está correlacionado con la magnitud de la reabsorción en la estructura dental y los tejidos circundantes. Es un proceso que merece un análisis detallado. Además, el debate sobre los niveles óptimos de fuerza para iniciar el movimiento ortodóntico es demasiado relevante. Algunas investigaciones sugieren que fuerzas más bajas, entre los 0.5 y 1 newtons, podrían ser más efectivas, mientras que otras abogan por fuerzas más altas, incluso hasta de 3.31 newtons. Es un dilema que afecta directamente a la práctica clínica. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo diferentes fuerzas ortodónticas pueden impactar el esfuerzo de tensión tanto en el diente como en la dentina circundante, lo cual es crucial para entender los riesgos periodontales de absorción durante el tratamiento. También podemos apreciar que en los movimientos ortodónticos cada tipo genera diferentes esfuerzos en el diente y en la dentina. En intrusión, el esfuerzo se concentra en el ápice y en la raíz. En extrusión, en cambio, se distribuye en la corona y en la raíz con menor intensidad en la dentina. La rotación induce un esfuerzo cortante desigual, especialmente en la raíz, afectando zonas específicas. En cambio, la inclinación y la tensión se concentra en los lados mesial y distal, según la dirección del movimiento. Finalmente, en traslación, el esfuerzo es uniforme en toda la superficie radicular y en la dentina, reflejando la constancia del movimiento lineal. Bien, en el análisis cualitativo, las áreas de máxima tensión cortante fueron propensas a la reabsorción. Se localizaron principalmente en las superficies externas del diente.
particularmente en la dentina radicular, cemento y en la dentina coronal. Esto es crucial para entender cómo la fuerza aplicada puede afectar la salud dental. Y los resultados cuantitativos indicaron que la tensión cortante aumentaba a medida que avanza el deterioro periodontal. Observaron diferencias significativas entre los niveles de estrés interno y externo. Y ahora, ¿qué nos dicen los datos sobre las fuerzas aplicadas? Tanto las fuerzas de 0.6 Newton como las de 1.2 Newton resultaron en distribuciones de estas similares. Sin embargo, la magnitud de la tensión era notablemente más alta en las superficies externas en comparación con las internas. Esto nos resalta la importancia de monitorear las fuerzas aplicadas durante el tratamiento. Ahora concentrémonos en los movimientos de extrusión. ¿Qué descubrieron al respecto, Karina? Bueno, los resultados fueron que los movimientos de extrusión mostraron la máxima tensión cortante en la superficie externa de la dentina radicular cemento, especialmente en el lado vestibular. Aquí vieron riesgos internos de reabsorción leves, pero que no deben ser ignorados. Exactamente, Karina. El estrés interno y los tercios apical y medio aumentó significativamente con la pérdida ósea, mientras que en el lado de tensión, en la dentina coronal, se mantuvo relativamente estable. Esto nos indica que el entorno biomecánico cambia con el tiempo. Y en el caso de los movimientos de intrusión, ¿qué patrones observaron? Los movimientos de intrusión resultaron en la mayor tensión cortante externa en el periodonto intacto, aunque esta disminuyó a medida que avanzaba la pérdida ósea, lo cual nos muestra que es un proceso como el daño periodontal afecta la distribución del estrés. También identificaron riesgos moderados de resorción en los lados vestibular y lingual. Lo interesante aquí es que los niveles de tensión interna permanecieron moderados en todos los tercios de la raíz, lo que sugiere una respuesta diferente en función del tipo de movimiento aplicado. Bueno, ahora, es importante que también mencionemos los movimientos de rotación. ¿Cuáles fueron las observaciones de este movimiento? Bien, entre los movimientos que se mostraron fueron áreas ampliadas de riesgo moderado de reabsorción, especialmente después de 4 milímetros de pérdida ósea, afectando todos los lados de la raíz. Esta complejidad biomecánica es notable. Y en cuanto a la dentina coronal, ¿qué patrones de tensión observaron? La dentina coronal experimentó la máxima tensión cortante alrededor del bráquet, como una reducción progresiva del estrés correlacionada con la pérdida ósea. Este hallazgo tiene implicaciones para la planificación ortodóntica. Bueno, a mí me parece importante que hablemos de los movimientos de tipping. ¿Qué descubrimientos hicieron acerca de este tema? Inicialmente, los movimientos de tipping mostraron áreas de bajo estrés. Sin embargo, a medida que avanzaba la pérdida ósea, comenzaron a surgir riesgos leves de resorción en los conductos radiculares. Tenaz, grave esto. Y sugiere que incluso movimientos considerados seguros pueden tener consecuencias graves. Exactamente. Como bien decía, el estrés interno se mantuvo a la mitad del estrés externo en los tercios, tanto apical y medio, con aumentos significativos observados a los 8 milímetros de pérdida ósea. Interesante, como la máxima tensión cortante se vuelve más pronunciada en el lado lingual durante el avance del deterioro periodontal. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta en las estrategias de nuestro tratamiento ortodóntico. Bueno, y ahora analicemos los movimientos de traducción. En cuanto a los movimientos de traducción, encontraron una correlación entre las distribuciones de tensión cortante extrema e interna, lo que sugiere que ambos tipos de estrés se influencian mutuamente. También se identificaron riesgos moderados de reabsorción en la cámara pulpar. La dentina coronal mostró niveles moderados de tensión en el periodonto intacto, disminuyendo así con esto la pérdida ósea. Es fundamental que nosotros reconozcamos que tanto los movimientos rotacionales como los de traducción presentan riesgos moderados de resorción interna, especialmente en áreas como la cámara pulpar. Esto tiene implicaciones clínicas significativas.
Bueno, debemos también tener en cuenta que esto nos trae como conclusiones que la investigación simuló el deterioro periodontal gradual para evaluar su impacto en la reabsorción interna durante los movimientos ortodónticos, en donde se destacó la importancia de criterios de falla apropiados en el análisis de los elementos finitos. Ellos notaron diferencias en la representación del estrés entre los criterios hidrostáticos y de Tresca, siendo este último más efectivo para localizar los riesgos de resorción. Es un hallazgo que podría cambiar cómo se realizan los análisis en la práctica clínica. Además de esto, los resultados nos subrayaron que los riesgos de resorción aumentan con la pérdida ósea, especialmente alrededor del nivel de soporte óseo. Esto enfatiza la necesidad de enfoques de tratamiento individualizados. Bien, para finalizar, queda mencionar que es crucial que los ortodoncistas consideren la morfología radicular y utilicen criterios de tensión cortante máxima para localizar áreas de riesgo. Es importante tener la planificación del tratamiento que debe basarse en datos precisos y simulaciones efectivas. En resumen, las simulaciones de FEA pueden ser una herramienta valiosa en situaciones clínicas complejas, ayudando en la planificación del tratamiento y en la gestión de los riesgos. Esto no solo mejora los resultados, sino que también reduce la posibilidad de efectos adversos en los pacientes que se someten a tratamientos de ortodoncia. Bueno, pero explícame un poco más sobre qué quieren decir las siglas FEA. Oye, sí, hablemos un poco sobre eso, porque realmente es importante comprenderlo. Las simulaciones FEA o análisis por elementos finitos son un método numérico para resolver problemas de ingeniería y física. Son ampliamente utilizadas en el diseño y análisis de estructuras de diversas disciplinas, como la mecánica, la aeroespacial, la automotriz, la biomecánica, entre otras, y permiten predecir cómo un producto se comporta bajo diferentes condiciones, ayudando a optimizar su diseño y a evitar fallos en la etapa de producción. Es decir, que el estudio sobre la reabsorción interna durante el tratamiento ortodóntico nos revela la complejidad de las interacciones biomecánicas en los tejidos dentales y el periodonto. A través de simulaciones de análisis de elementos finitos, se ha demostrado que la aplicación de fuerzas ortodónticas pueden inducir reabsorción en diversas áreas de la estructura dental, especialmente en condiciones de deterioro periodontal. Bueno, importante que nosotros sepamos que los resultados nos destacan la importancia de utilizar criterios de falla adecuada, como el de tensión cortante máxima de Tresca, que es un criterio de tensión cortante máxima para identificar las áreas de riesgo. Además de esto, la investigación sugiere que tanto los movimientos de intrusión, extrusión, rotación, tipping y traducción presentan riesgos de resorción que pueden ser considerados en la planificación del tratamiento ortodóntico. En última instancia, este trabajo subraya la necesidad de enfoques personalizados en la ortodoncia, teniendo en cuenta la morfología radicular y el estado periodontal del paciente. Ya para terminar, nos resta agradecerles por el interés depositado en esta explicación, ya que seguramente los profesionales con conocimientos amplios en biomecánica y su impacto en la salud periodontal generarán más nivel de conciencia en la planeación y ejecución de los tratamientos. Esperamos que haya sido de su agrado. Adiós.